Opinión en Radio San Borja, el líder en peruanidad. En cabina nos acompaña Diego Ruiz, él es consultor internacional, trabaja para la Unión Europea, para el Banco Interamericano de Desarrollo, y queríamos hablar con él en primer término sobre esta noticia que está dando vueltas sobre el empeoramiento de la salud de Chávez. Obviamente acá no vamos a caer en especulaciones sobre cuán mal o cuán bien está el presidente venezolano, pero lo que queremos tratar con él es qué implicancias podría tener, no solamente para el chavismo al interior de Venezuela, sino un poco para la región en general, su posible deceso, que parece estar más que cantado para los próximos días o meses, ¿no? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Juan Carlos, por tu invitación. Bueno, tenemos un contexto aparentemente difícil porque hay una transición acelerada en Venezuela que algunos estaban olvidando después de las elecciones de hace un par de meses, pero yo diría que en general la región está lista para esta transición porque Chávez ha dejado algunos cambios institucionales y otros de consolidación en la región de Venezuela, relacionándose con principalmente el Mercosur. Ahora, entonces yo diría que la transición va a ser más suave que violenta, ¿no? Entonces, en este momento estamos viendo, bueno, no hay que olvidar el contexto general en el que se mueve Venezuela, que es de una estabilidad de precios del petróleo que es determinante. Entonces esa estabilidad al interior del país va a generar una transición más suave que lo contrario. Por el otro lado, tienes instituciones que tienen credibilidad hacia afuera de la región, del país, mejor dicho, que es el sistema electoral. Entonces que lo hizo a su medida, básicamente, ¿no? Sí, pero en cierto modo la última elección hizo que, con la oposición reconociendo la derrota y sin haber intentado denunciar un fraude masivo, entonces como que hay una cierta digamos, un contexto interno que puede generar una transición ordenada. Que un sector de los antichavistas le criticaron a Capriles, ¿no? Haber sido tan benévolo, digamos, no tan exactamente, Carolina, tan dócil a la hora de aceptar la derrota, que además fue por amplio margen, ¿no? Lo que pasa es que la oposición está consolidándose poco a poco, paso a paso, y no quieren precipitarse tampoco y enfrentarse directamente al régimen. Lo que vamos a ver en los próximos meses seguramente es que la oposición va a seguir ese camino de acercamiento hacia un centro izquierda para ganar votos y no volver a polarizar el país, ¿no? Y lo mismo ha hecho el gobierno, en cierto modo, como te decía, se ha acercado a un modelo de integración que es el Mercosur, por ejemplo, en el que tiene que adaptarse a políticas de la región y no puede hacer lo que le da la gana. Entonces tienes la polarización que existía antes está disminuyendo, y al momento de que hay una transición en el que no hay un candidato tan fuerte como Chávez, los que van a gobernar seguramente van a pasar quizás de mayoría absoluta que han tenido durante más de 10 años a una mayoría no absoluta en la que tienen que haber coaliciones, y eso va a consolidar ese centro, ¿no? Y la oposición no puede lanzarse a improvisar ahora cuando ha trabajado tanto y ha tenido algunos logros, como la última elección, que le ha ganado a Chávez, digamos, el mejor resultado desde que Chávez se presentó a elecciones, pero al mismo tiempo, hace unas semanas, ha perdido nuevamente en varias regiones, en varios estados. Entonces no logra consolidarse a toda velocidad, ¿no? Ahora, creo que lo que parece inminente en Venezuela es un proceso electoral, ¿no? Donde se va a escoger al nuevo presidente, porque finalmente el señor Nicolás Maduro no se va a quedar a suceder a Chávez, como sí sucedería en el Perú, ¿no? El vicepresidente asumiría hasta que termine el mandato, pero allá pues marcan que a los 4 años tendría que... Solamente la posibilidad de que Maduro sea presidente de manera más continua es que haya Chávez gobernado 4 años, ¿no? O ganar las elecciones. ¿En qué medida Capriles podría ser el candidato de la oposición que lo reemplace? Porque él, digamos, logró la unificación de la oposición venezolana, y ahora
no necesariamente la oposición puede coincidir en que Capriles sea precisamente la figura que los represente, ¿no? A lo mejor dicen, ya no tenemos al monstruo de Chávez y así que cada quien puede querer repartirse la torta, ¿no? Claro, ahora se generan un escenario muy dinámico en el que la oposición tiene que tratar no de acelerar las elecciones quizás, sino de dejar el tiempo que emerjan candidatos diversos en el oficialismo y que se enfrenten entre sí y que no logren tener un consenso, una unidad suficiente como para que la oposición contener a la oposición, ¿no? Que quiere y hace un esfuerzo de unidad, y en este momento quizás lo más seguro es de que pase eso, de que Capriles ha ganado en su estado hace un par de semanas, pero el resto de los estados han perdido, la oposición ha perdido. Entonces, ¿qué va a pasar con los militares? Eso es lo determinante en Venezuela, porque ellos son los guardianes del poder, y hay tres... Y de los secretos, además. De los secretos. Hay varias corrientes y no se espera que intervengan militarmente, obviamente, pero la paz social que hay en este momento, en cierto modo, por las políticas sociales que han habido, difícilmente hacen que, más el contexto económico, que es estable, difícilmente uno percibe que vaya a haber una intervención forzada, sino va a ser una transición suave en la que el oficialismo quiere ir a toda velocidad, la oposición no puede ir a toda velocidad porque el oficialismo tiene que aclarar cuál es la figura siguiente, ¿no? ¿Es posible un chavismo sin Chávez? ¿Tú lo ves? Acá se hablaba del fujimorismo sin Fujimori y parece que no funcionó, ¿no? Sí, esa es una debilidad que tiene quizás la estructura chavista, que ha dejado en el poder a más militares. 11 gobernadores de los 23 estados son exmilitares y no hay realmente una estructura partidaria. Pero ahora bien, tenemos el ejemplo clásico de argentino, ¿no? Que es el peronismo, que ha dejado huellas, y hoy en día existen varios presidentes después de Perón que han instituido un partido mismo, ¿no? Bueno, pero en el caso, por ejemplo, de Chávez, he tenido varias oportunidades en las que se ha presentado en conferencias de prensa ya con Nicolás Maduro, y que ha dicho directamente, él es el que va a continuar con mi línea, ¿no? O sea, ya ha sido como algo que ha venido cocinando con anticipación. Sí, pero digamos que esa figura de Chávez dejando su delfín no es creíble en este momento, por lo mismo que decimos al inicio. Chávez, sin querer queriendo, ha logrado, sin apoyos masivos internamente, ha logrado dejar una estructura que hace que haya una transición. Por ejemplo, lo que decíamos de que no va a haber un vicepresidente automáticamente designado por Chávez, sino que va a ser la asamblea que va a generar nuevas elecciones. Entonces tenemos una figura en la que ahora tiene que haber una respuesta desde el interior de las bases para ver quién va a ser un candidato, ¿no? Pero elecciones tienen que haber. Maduro, ¿no crees que va a ser? Porque finalmente Chávez lo lanzó, ¿no? Ha dicho, voten por él en algún momento, ¿no? Pero una vez muertos pueden cambiar las cosas, pues, sí. ¿no? Ahí la casa se te desordena. Sí, depende mucho de qué domina del pronunciamiento militar. Por eso en estos días lo que observamos básicamente es cómo, no la discusión de la salud en realidad de Chávez, que ya se lo ve muy debilitado, sino es cómo se posiciona a Maduro y si logra tener esa legitimidad que busca, ¿no? Y eso es lo que estamos observando día a día. Si logra tener ese apoyo, no de Cuba, porque Cuba es el candidato de Cuba sería Maduro, y el mayor impacto quizás de un cambio sería para Cuba, pero internamente, ¿cómo se va a pronunciar las Fuerzas Armadas y otros sectores de la sociedad, ¿no? El pronunciamiento hoy día de las fuerzas de oposición ha sido un poco tibio, ¿no? En la medida que digan solamente nos falta más información, es insuficiente, es un pronunciamiento tibio, ¿no? Yo creo que cada bando está buscando consolidar su estrategia interna y no tienen una posición clara hacia afuera. Lo que podríamos ver es de que la oposición, al aclarar que no van a impedir que se postergue la llegada de Chávez, digamos, a toma de mando, porque se va a extender 90 días primero y después se podría extender un periodo más de 90 días, significa que
la oposición está también ganando tiempo para dejar que sea una transición más o menos ordenada en ambos lados, ¿no? Y que no deje la oposición pasar una elección muy rápida en la que la emoción tan fuerte de un deceso de Chávez haga que arrase de nuevamente el chavismo, ¿no? ¿Y sientes que uno de los temas que más preocupa al chavismo es cómo tapar todo lo que ha pasado en cuanto a temas de corrupción y tal, que obviamente necesitan tiempo para ordenar la casa, ¿no? Sí, podría ser el caso, pero en el contexto de precios estables del petróleo, todo eso, digamos, se puede dar este tipo de lujos y no es lo que eso pasaría en el caso de una emergente crisis económica y presión social. Pero no, aquí lo que es decisivo es entender de que hay una estabilidad social, una redistribución de la riqueza suficiente como que el factor social o el factor económico no son decisivos en esta transición, ¿no? O sea que lo que se espera es que se mantenga el chavismo en el poder y cómo la oposición va a lograr capitalizar este momento sin precipitaciones para lograr reposicionarse, ¿no? Son 6:29, vamos a hacer una pequeña pausa. Te pido, Diego, que nos acompañes un bloque más para ver el tema de los Estados Unidos. Volvemos, esto es Opinión.